aquí todavía feliz porque está Luz María Hernández con nosotros conectada desde Zacatecas. ¿Andas por ahí, Luzma? Aquí ando, Álvaro. Qué gusto verte y Igual, saludarte. igualmente, Luzma, ya no hablé contigo, ya no supe cómo te fue en la feria. Espero que muy bien. No, no era la feria, era el Festival El, Cultural y no está muy bien, el gracias a Dios. Estuvo festival, muy, cierto. Perdón, te estoy cambiando de nombre. ¿Y qué tal te fue? Cuéntame. pues muy padre, pero fíjate que pues la Semana Santa no siempre es una buena noticia para todos. Creo que para la gente que tiene la oportunidad de descansar, que tiene la oportunidad de salir de vacaciones, pues le va muy bien. Pero también el tema de las vacaciones pues implica un impacto económico y no siempre Claro. es el mejor, ¿no? Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el tema del panorama del empleo formal en México en base al informe más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponde al cierre de abril, es decir, el mes donde fue Semana Santa. Pues sí, Te pero comento, se registran 22.417.000 puestos de trabajo, Luzma. sí, te comento que exactamente al 30 de abril, al día último del mes pasado, se registró ese número, de los cuales el 87% son empleos permanentes, que es una muy buena noticia, la proporción más alta en los últimos 16 años. Sin embargo, pues al cierre del mes hubo una disminución de más de 47,000 empleos, atribuida principalmente al periodo vacacional de Semana Santa, ¿no? Mucha Claro, gente desocupada previo a estos días de vacaciones por distintas razones. En lo que va del año se ha creado 179,000 empleos, pero el crecimiento anual es apenas del 0,2%, una cifra que refleja una recuperación muy moderada y desigual en el país, ¿no? Te comento, por ejemplo, los datos revelan una gran diferencia entre los estados. Por un lado, entidades como el Estado de México, como Colima, como Hidalgo y como Nuevo León destacan con crecimientos anuales superiores al 2,5%, que es una muy buena noticia. Son regiones que están aprovechando inversiones, que están utilizando el dinamismo económico, infraestructura consolidada. E incluso, por ejemplo, en el caso de Nuevo León podemos hablar del nearshoring, de todo este tema de la planta de Tesla y algunas otras plantas interesantes que se han instalado en el país, sobre todo en el norte. En las regiones como el Estado de México, como Hidalgo, pues bueno, son regiones que por años han tenido desarrollo industrial importante, que sin duda pues es una muy buena noticia, pero hay el contraste que son como estados como Zacatecas, como mis Zacatecas, como Campeche, como Tabasco e incluso Sinaloa, que ha sido golpeado por la inseguridad fuertemente y que registraron estancamiento e incluso pérdida de empleos formales. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, esta tendencia refleja la fragilidad de su modelo económico aún demasiado dependiente del sector extractivo, de la minería y del agropecuario, que ha tenido en Zacatecas un número importante, tuvimos de crecimiento por varios meses y que ahí pues obliga a las autoridades a considerar pues una estrategia diferente, ¿no? Porque la estrategia para el fortalecimiento de la economía no está funcionando. Te Lu- comento que también que, bueno, eso es en términos generales el número de empleos, pero también el empleo cuenta mucho el salario, ¿no? Y es ahí donde la base de cuánto recibe la persona. Te comento que se alcanzó en abril los 621 pesos con 90 centavos diarios a nivel nacional como un promedio. Se trata de un salario más alto, el salario más alto en la historia del IMSS, con un crecimiento nominal del 7,6%. Este crecimiento salarial no solo se atribuye de manera uniforme y tampoco garantiza mejores condiciones laborales en todas las regiones, pero bueno, es una buena noticia porque al final podríamos considerar que en promedio el salario ha aumentado. Mira, yo creo que las cifras de crecimiento de empleo siempre es algo que tenemos que aplaudir, ¿no, Guillermo? Por Eso es supuesto. una noticia positiva. Ciertamente el efecto estacional de la Semana Santa existe, de la misma manera que sucede en verano y existe mucho más marcado en diciembre. Sobre todo. Pero también es un efecto cíclico de la economía y es un Y son efecto cíclico. periodos. Exactamente. Ay, yo aquí lo que apuntaría, independientemente de estas cifras, es que siempre que haces este análisis tienes que entender los factores externos. Tenemos a un señor que se llama Donald Trump, que ha generado una incertidumbre, no solo en México, a nivel mundial. Y eso ha podido frenar algunas cosas. Y luego, si nos vamos específicamente a épocas, Semana Santa es, por ejemplo, en el caso del turismo, cuando más trabajador eventual se contrata. Mira, yo lo que te diría, Luzma, lo que te diría, Guillermo, es que a mí lo que me gusta de estos reportes, especialmente el de empleo, hay tres que a mí me parece que son importantes, naturalmente empleo, naturalmente inflación y naturalmente yo,
desde mi perspectiva, lo que me dedico, confianza del consumidor, es porque te dan una explicación de los programas de gobierno que comentaba un poquito ahorita Luzma. Cuando ves el decremento que hay tanto en aumentos salariales como de plazas en construcción, se entiende la iniciativa de gobierno de construir a través del Infonavit, porque la construcción es un gran detonador Es derramador. de empleo, es un derramador, y entiendes por qué de repente en la ciudad están bachando y poniendo carpeta nueva, carpeta asfáltica nueva en muchas zonas, porque naturalmente esto es como una reacción de estos modelos del nuevo trato, el New Deal norteamericano, que es saca a la gente y ponla a trabajar. Sin duda. Si no, de algún modo no se siente, y habría que entender, Luzma, si estos planes probablemente cíclicamente todavía no llegan a Zacatecas o de plano no lo estamos sintiendo regionalmente. Pues creo que es un impacto importante porque como ustedes dicen, al final esto refleja la estabilidad de una sociedad, la seguridad con la que la gente se siente, incluso en temas de planes a futuro, el salario o la formalidad de un empleo representa también la oportunidad de cuánta gente puede comprar una casa, de cuánta gente tiene seguridad en sus temas de salud porque están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y muchos factores que influyen, que sin duda, pues como dices, hay regiones donde habría que considerar y por eso yo comentaba el tema de reajustar la estrategia de economía para que los planes que, como dicen ustedes, ha implementado ahora la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum fomentar la construcción a través de este plan habitacional importante que no solamente genera un impacto en la economía, sino que también, según entiendo, está enfocado a que trabajadores que tienen un salario mínimo o muy básico y que no les permite acceder a una casa de cierto nivel, pues con este apoyo que está dando el gobierno del estado se pueda apoyar en el tema de conseguir una casa para vivir y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Creo que es un tema importante y pues bueno, lo importante es que a nivel nacional también estamos creciendo y bueno, los que estamos decreciendo como Zacatecas, habría que considerar una estrategia y yo estoy segura que como parte de la Secretaría de Economía Nacional, pues están poniendo atención en los estados que están decreciendo. Estamos creciendo marginalmente. Sí, Claro. porque no estamos considerando el crecimiento poblacional y lo único que te agregaría es que no estamos hablando de la informalidad. Y la informalidad, si recuerdo bien mis cifras de la última encuesta, la última no está en el 54% o 57%, lo cual sigue ubicando la informalidad por encima del empleo formal. La informalidad es otra economía. Es otra economía. Es 1.5 economías. Okay. Yo no hablaría de otra. Es mucho más importante que otra economía. Mi punto es, independientemente del análisis que estábamos haciendo, cuando hablamos de empleo, es que primero hay que generarlo. Y eso se deriva de políticas públicas y empresariales que más allá del tema de los subsidios, como en el caso de las casas, tiene que ver, o de la casa habitación, tiene que ver con la promoción del desarrollo. Ayer precisamente también en la mañanera, tanto el secretario de Economía Ebrard como el de Hacienda Edgar Amador hablaban, por ejemplo, de un programa de sustitución de importaciones para comprar lo hecho en México, insisto, ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. La política pública tiene que orientarse a generar desarrollo, no a dar empleo. El desarrollo per se te debería de generar esos empleos mejor pagados. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, insisto, si la memoria no me falla, ubicaba la aportación de la informalidad cerca del 22 al 25% del PIB, lo cual es otra cifra. Entonces, hay otra historia que hay que contar, porque normalmente si suben los empleos formales, suben en mayor proporción los informales. Y este efecto también se da de manera estacional, Luzma. Habría que entender probablemente, o no nos engañemos, o sea, claramente durante estos periodos de vacaciones se ve un impacto en la economía formal, ciertamente, pero la informalidad permite salir y a las personas tener un segundo o tercer empleo
y yo lo veía con gente, mis colaboradores, que en diciembre decían, tomo vacaciones, pero me voy a vender o me voy al centro o me muevo. Es decir, hay otra economía en México, insisto, el dato del Fondo Monetario. Y analizar las regiones, porque evidentemente en esas fechas, a donde más ves el beneficio es en zonas turísticas. Totalmente, Semana Santa, verano y claro. diciembre, como bien dijiste. O alrededor de un concierto, rentar tu lugar de estacionamiento. Ajá. Es decir, hay un dinamismo económico importante. Luzma, nos quedan 30 segundos. ¿Quieres concluir? Pues bueno, hay muchos factores, como dicen, externos que considerar en el tema económico, pero bueno, estos son los números en frío que publica el IMSS y que estaremos aquí comentando próximamente de cómo ya sin vacaciones crece o decrece la economía formal en México. Muchas gracias, Luzma. Qué buen tema. Siempre padre platicar eso. Nos vemos después del corte.